Palabra puta, Voces de la prostitución es un libro de Alfredo Urdaci, pero aunque lo escribió él, gran parte de su contenido son testimonios de personas que ejercen la prostitución. Así que podemos leer la palabra de Raquel, Ángela, Black, Renata o Marcos. Aunque desde luego hay hombres ejerciendo la prostitución, como Marcos, con su permiso, en este vídeo voy a hablar en femenino. Porque el discurso abolicionista se centra sobre todo en las mujeres, a las que considera víctimas. Urdaci pasó un año conviviendo con ellas. Habló con más de 100 que se dedican a esto y con investigadores que estudiaron el tema. Es curioso lo que son los prejuicios, porque en la imagen que yo tenía en mi cabeza de Alfredo Urdaci, él no hubiera escrito este libro. Igual ve este vídeo, si es así me gustaría felicitarle por la valentía que tuvo al hacerlo. Y hablando de prejuicios, todas esas personas que son la mayoría, que nunca han tenido contacto con el mundo de la prostitución, ¿qué información han leído o escuchado para formarse su opinión del tema? ¿Sobre si regularlo, prohibirlo? Pues lo que haya salido en prensa y televisión mayormente. Por ejemplo, que en España ejercen unas 300.000 prostitutas. Sin embargo, aunque no se sabe a ciencia cierta porque el Estado nunca quiso interesarse mucho por el tema, investigadores que participan en este libro tienen el consenso de que son unas 100.000 personas. Doy este dato para ponernos en contexto, y cuando vaya a los detalles ya veréis que lo que nos suelen contar de este tema es tendencioso como poco. Sobre todo porque no se escucha apenas a las protagonistas, a las prostitutas. Urdaci dice que su palabra genera mucho rechazo, más que su trabajo. Porque su trabajo puede hacer que te den pena. Ay, pobrecita, que te tienes que dedicar a eso. Pero, ¿qué pasa cuando ella dice que no, que se saca una pasta y que lo hace porque quiere? Ahí es donde puede aparecer el rechazo moral. Y ojo, esto no es un alegato de que todas son felices porque ganan muchísimo más dinero de lo que ganarían en otros trabajos. En el libro hay testimonios muy duros de mujeres que dicen que desde luego preferirían hacer otra cosa. Pero preferir hacer otra cosa es muy diferente a estar ejerciendo de manera forzada. Y que sea un trabajo muy duro, en opinión de muchas, no quiere decir que haya que prohibirlo para todas. De hecho, tampoco las que creen que es un trabajo muy duro quieren que se prohíba. Leyendo este libro aprendí varias cosas. Por ejemplo, que muchísimas ejercen porque quieren y que tienen objetivos a nivel económico muy claros que el dinero que reciben ayudará a cumplir. Y no se trata solo de aquellas con las que habló Urdaci para su libro. Carmen Meneses es una investigadora que quiso estudiar a las víctimas de la trata. Envió un cuestionario a 1.114 locales y a partir de ahí planteó una entrevista a sus dueños, para posteriormente proponerles vivir unos días en sus clubs. Y así se pasó 50 días viviendo en 5 locales distintos. Pues después del estudio dijo que aunque buscaba explotación, lo que se encontró es que ninguna de las 125 mujeres con las que habló estaban ahí de manera forzada. Es más, vio que había mucha movilidad, no solo dentro de España sino en Europa. Y que hay mucha prostitución a ratos, de fines de semana. También que por cómo hablaban, se expresaban, son ellas, las prostitutas, las que deciden lo que pasa en la habitación. Si no quieren hacer algo, no lo hacen. Es una de las ventajas de estar en un club, donde suele haber más seguridad. ¿No te lo crees? ¿Y qué información tienes para formarte la opinión de que la realidad es distinta a lo que yo te estoy contando aquí? Pregunto. Meneses habló con varias que llevaban mal el hacer este trabajo, pero que no tenían otra salida para ingresar el dinero que estaban ingresando. Más cosas. El informe del CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, año 2022, dice que se detectaron 129 víctimas de trata sexual y 435 víctimas de explotación sexual. Recordemos que se calcula que hay unas 100.000 personas ejerciendo la prostitución en España. ¿Por qué se dice que entre el 80 y el 90% lo hacen coaccionadas? La policía dice que se trata de fuentes del gobierno. Cuando se pregunta al gobierno, remiten a fuentes policiales. Y la agencia tributaria. Se hacen inspecciones a locales de prostitución. Y según el procedimiento, el inspector debe parar la inspección si detecta que alguna de las personas allí están trabajando de manera forzada. Pues no se tiene constancia de que se haya paralizado ninguna inspección. Si la cifra de los abolicionistas fuera cierta, que entre el 80 y el 90% ejercen de manera forzada, deberían haberse paralizado prácticamente todas las inspecciones. Y os leo algunas cosas dichas por las prostitutas que participan en el libro, a muchas de las cuales, por cierto, podéis escuchar de viva voz en el podcast Condenadas a la clandestinidad. ¿Violencia el hombre que me paga el máster? Ellos tienen que investigar a los que retienen pasaportes y obligan. Pero cuando estamos por propia voluntad, no. Si lo prohíben, me iré a otro sitio donde me dejen trabajar. Y ahora me ven siempre llorando porque estoy con la inseguridad de perder mi trabajo, por la posible aprobación de la ley del PSOE, ¿se entiende? Sé la diferencia entre abuso sexual y sexo consentido. ¿Cómo no la vas a ver? Mis sueños son grandes y no tengo que soñar pequeños simplemente porque ahora a Irene Montero o a Pedro Sánchez les dé la gana. Tal como ellos pensaron grande, yo también quiero pensar grande y no van a ser ellos los que me van a imposibilitar esto.
Lo haré aquí o lo haré en otro país. Y así es como hablan ellas. Es que vamos a ver, si tú tienes delante de ti a una persona que conserva su pasaporte, es decir, no se lo han retenido, que dispone como quiere del dinero que gana, y que en muchas ocasiones lo envía a su familia, y que no está amenazada por nadie para quedarse donde está, ¿qué te hace pensar a ti que esa persona está forzada cuando ella misma te está diciendo que no? ¿Qué estás insinuando? ¿Que no sabe diferenciar si está forzada o no? ¿Que son como esas víctimas de maltrato incapaces de reconocer su situación? Bueno, pero en ese caso, ¿quién maltrata aquí? ¿El empresario o empresaria a quien ella puede dejar cuando quiera? ¿O el cliente a quien puede decir que no? Otra cosa que el feminismo nos trata de colar es que las prostitutas son mayormente pobres e ignorantes y no tienen otra salida laboral. Sin embargo, la mayoría de las que salen en el libro han trabajado de otras cosas, y varias de las que no es porque no tienen permiso de trabajo para hacerlo. Lo que sí es cierto es que quizá no tienen otra salida laboral para ganar el dinero que están ganando ahora. Muchas tienen estudios y entran y salen de la prostitución en función de sus necesidades económicas. También nos cuentan que la inmensa mayoría de las prostitutas son inmigrantes. Es verdad que en España muchas lo son. ¿Quiere decir eso que las españolas no se prostituyen? ¿Sabíais que en Ginebra, Suiza, el 40% de las prostitutas son españolas? Yo tampoco lo sabía. Allí tienen más seguridad jurídica y cobran más. Y la cosa es que el país no permite establecerse a las que son de fuera de la Unión Europea. Pero claro, estas cosas las conoces cuando estás dentro, cuando lo investigas o cuando lees a alguien que lo hizo, como es mi caso. Porque a los abolicionistas no les conviene que se aireen estas cosas. Que se dé voz a la que dice, «Ey, es que yo tengo un hijo con necesidades especiales y le estoy pagando un colegio que no podría ni soñar pagarle si estuviera trabajando de otra cosa. Es que es una vergüenza que tengas que hacer eso para costear el colegio de tu hijo, te lo debería pagar el Estado, bla bla». Ya, debería. Pero si se prohíbe la prostitución y lo tengo que dejar, ¿me vas a pagar tú el colegio? Esto es un testimonio real del libro, por cierto. Cuando las circunstancias de esa mujer cambien, quizás puede dejar la prostitución, pero de momento esa es la solución que ella ha encontrado. Y no todas tienen historias tan duras, las hay que quieren tener esos ingresos para ahorrarlos o gastarlos en lo que les dé la gana. Y lo que yo opine de eso, o lo que tú opines, o lo que opine Pedro Sánchez, les da igual, como es lógico. Además de que muchas ejercen porque quieren, a pesar de lo que nos dicen, otra cosa que aprendí leyendo este libro o de lo que fui consciente es de cómo se ignora su mensaje. El 1 de diciembre de 2022, un grupo de prostitutas entregó una carta personal a cada diputado del Congreso explicando, entre otras cosas, por qué la nueva ley del PSOE las perjudicaría tanto. Cada carta estaba firmada con nombres y apellidos y un DNI o NIE, según el caso. ¡Ey! ¡Soy yo! Esa cuya vida vas a impactar con tu ley. Esa a la que en teoría buscas proteger. ¿Hola? Silencio absoluto. Ningún diputado respondió a su carta o habló públicamente de ella. Antes y después de los envíos, el colectivo intentó reunirse con los partidos políticos. Hubo contactos con Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV. Algunos de estos políticos, en el ámbito privado, les decían que tienen razón. Pero es una postura difícil de defender a nivel público. Y es que los abolicionistas hicieron muy bien su trabajo de «si estás contra mí, eres mala persona». Del PSOE, nada se supo. El único contacto que tuvieron y tienen con gente de ese partido es cuando sus diputados y senadores van como clientes a los locales. Esto a nivel político, y qué decir de los medios de comunicación. Algunos han pasado de ingresar dinero por los anuncios de contactos a tener una corresponsal de género que se asegura de que el discurso abolicionista no tiene competencia. Hay algunas honrosas excepciones, como Martín Mucha de El Mundo, que dio voz a Ángela para hablar sobre la iniciativa de las cartas a los diputados. Os dejaré el enlace al artículo en la descripción. Por cierto, yo misma hablé con Ángela personalmente de cara a una entrevista en mi canal que finalmente no pudimos hacer. Fue encantadora en todo momento y desde aquí le mando un beso enorme. Urdaci cuenta que en el tiempo que pasó en un local, una televisión se interesó en ir para entrevistar a las prostitutas. Sin embargo, ninguna de las conversaciones que tuvieron fue emitida. Supongo que no encontraron el tipo de respuestas que buscaban. ¿Cómo vamos a conocer esta realidad, las personas que no estamos en este mundo, si no escuchamos a quien lo vive día a día? Os lo digo, leyendo libros como Palabra Puta. Vale, ¿y qué pasa con los clientes? ¿Qué perfiles tienen? Pues hay de todo. Ellas dicen que en su cama entra la misma sociedad que está fuera, incluyendo diputados y senadores. ¿Existe ese cliente conflictivo, violento, que solemos tener en mente como el estereotipo? Desde luego, pero según los testimonios del libro, son una minoría. También existen los que van necesitados de cariño y de que se les escuche. Y los que pagan por sexo simplemente para tener relaciones sencillas, sin compromisos. Una de ellas dijo que incluso le duele que se ponga a todos los clientes como brutos machistas, porque fueron esos clientes los que le ayudaron a sobrevivir durante la pandemia.
Ni el gobierno ni las asociaciones, sus clientes. Y ahora vamos a abrir un melón importante. La ley abolicionista que pretende aprobar el PSOE y sus potenciales consecuencias. Actualmente, sobre la prostitución en España legislan el Estado, las autonomías y los ayuntamientos. Así que hay un poco de follón. Pero la cosa es que en locales y viviendas hoy no está criminalizada, cosa que cambiaría si se aprueba esta ley. Ya hemos hablado que la mayoría ejerce porque así lo ha decidido. Entonces, prohibir la prostitución porque existe la trata sería como prohibir la política porque existe la corrupción. Pero a ellos les da igual. Siguen con la matraca de que el 80-90% ejerce de manera forzada. Y no están interesados en indagar más. En abril de 2023, la mayoría del Congreso votó en contra de abrir una comisión que estudiara la realidad de la prostitución en España. Pero, ¿qué consecuencias tendría para las prostitutas la aprobación de la ley abolicionista del PSOE? Primero, inseguridad. Se acabaron los clubes, que son de los sitios más seguros para ejercer la prostitución. Porque muchos tienen personal de seguridad y algunos cuentan con botones del pánico en las habitaciones para que las chicas puedan recibir ayuda si lo necesitan. Y las condiciones higiénicas suelen ser buenas. Además, son sitios donde la policía puede hacer inspecciones de forma sencilla. Con la nueva ley, la prostitución, que seguiría existiendo, obviamente, pasaría mayormente a los pisos, donde la policía necesita una orden de un juez para entrar. Por eso, ya a día de hoy suele ser donde se esconde la trata. También inseguridad por el menor uso del preservativo, ya que en países que aprobaron leyes abolicionistas suele considerarse como evidencia de prostitución. Segunda consecuencia, más dificultad para combatir la trata. Porque toda la prostitución sería clandestina, incluso la que hoy se ejerce de manera más visible. Así que la policía lo tendría mucho más difícil para separar el grano de la paja. ¿Y sabíais que son los propios clientes los que a veces reportan los casos de trata? Este método de detección desaparecería, ya que pasarían a ser considerados criminales. Tercera consecuencia de la ley, menos libertad para las prostitutas. Desde luego, de movimiento. Antes os decía que ahora había mucha movilidad entre locales. Pues eso se acabaría. Y también tendrían menos libertad para escoger clientes, ya que, obviamente, tendrían menos. ¿Y qué tipo de clientes seguirían usando sus servicios? Pues mayormente personas que no tienen reparos en buscarse problemas con la justicia. Os dejo a vosotros especular lo que esto implica. Y todas estas consecuencias se conocen porque ya han pasado. Francia aprobó una ley abolicionista en 2016. ¿No creéis que si hubiera sido un gran éxito lo habríamos sabido? Nos habrían bombardeado con ello. Alfredo Urdazi utilizó el portal de transparencia para preguntar si el gobierno había hecho algún tipo de evaluación para ver qué efectos tendría su ley en las personas que ejercen la prostitución. Y la respuesta fue que no se hizo ninguna evaluación. Vamos, que lo que les pueda pasar a las personas que ejercen la prostitución ni les interesa. Les da igual. Lo único que quieren es criminalizar la actividad en sí por una cuestión ideológica. Yo creo que eso está mal y no lo deberías hacer. Y esa ideología les hace incapaces de entender que hay gente que puede hacer esto por voluntad propia, porque se niegan a escuchar a quien lo hace. ¿Cómo no van a querer ignorar su mensaje si desmonta punto por punto la narrativa que nos han vendido? Ese relato que nos dice que la prostitución siempre es violencia. Y como supuestamente hay tantísimas víctimas de esta violencia, pues hacen falta rescatadores. Esta es otra cosa que aprendí leyendo este libro. Hay toda una industria del rescate alrededor de este tema. Y desde luego una ley abolicionista incrementaría el número de personas a ayudar, así como las partidas de dinero público. Lo de te rompo las piernas y luego te doy las muletas, ¿os suena? El Ministerio de Igualdad publicó en 2022 el Plan de Inserción Sociolaboral de Mujeres y Niñas Víctimas de Trata y Explotación Sexual y de Mujeres en Contextos de Prostitución. Coste: 12,9 millones de euros a repartir entre 5 asociaciones, para reinsertar a un colectivo que en su inmensa mayoría solo quiere que le dejen trabajar. Y por cierto, una de estas asociaciones es APRAMP, que recibió un montón de denuncias sobre las condiciones en las que viven las mujeres a las que salvan. También está el hecho de que, según lo publicado por El Debate, la presidenta de esta asociación tiene un patrimonio de más de 10 millones de euros. Pues esta gente tan desinteresada es la que suele participar en los debates sobre prostitución. Y son los expertos a quien se les consulta, ocupando el lugar en estos debates a la gente que verdaderamente debería estar ahí, que son las personas que se dedican a ello. A ellas me gustaría mandarles un mensaje desde aquí, y es que para mucha gente no hay estigma. Entendemos, somos capaces de comprender que os dedicáis a eso porque es lo que mejor os viene en este momento y ya está. No hay nadie que niegue que la trata se debe combatir con toda la dureza y recursos posibles.
Y precisamente por esto, para que esos recursos se puedan focalizar en quien los necesita de verdad, debemos dejar de buscar víctimas donde no las hay y dejar en paz a quien te dice que solo quiere trabajar.